Muchas gracias por estar acá. Soy Verónica Estudillo, directora de Arte y Contenidos del Centro de Arte Molino Máxmar, y también soy docente de la Universidad de Los Lagos en la carrera de Pedagogía en Artes, así que los veo por ahí en la sede de Serena. Estamos muy contentos acá en el Centro de Arte Molino Máxmar de estar nuevamente por séptimo año con esta muestra de arquitectura que ha ido creciendo junto con el CAM. Se ha ido integrando más, se ha ido profesionalizando, se ha ido poniendo cada vez más interesante y más vinculada también a su territorio y a su ciudad y a su quehacer también, ¿cierto? Es una muestra que releva todo lo que es el proceso de la arquitectura tan importante y que también nos entrega una mirada joven acerca del territorio, una mirada que se la juega, y también se agradece eso al trabajo que hacen los docentes. Personalmente conozco más a Marcelo, con quien tenemos siempre la vinculación y hace la gestión para tener el espacio acá en el Centro de Arte, así que realmente estamos súper agradecidos, muy contentos de tener esta muestra de arquitectura, de tenerla además cada vez durante más tiempo. Ahora vamos a estar como 2 semanas, ¿cierto? 15 días, así que para que vengan con todos sus conocidos y realmente la difundan y puedan, y que se exhiba, porque es bonito ver un proyecto de arquitectura. No solamente en los espacios expositivos tenemos que ver obras de arte, en este caso la arquitectura pasa a ser una obra de arte. Bueno, les quiero volver a dar las gracias a la Universidad de Los Lagos y a sus representantes, a todos sus jefes máximos, a Mario, a Marcelo, eh, a Sergio que está por ahí, a todos los de la escuela, a todos ustedes los estudiantes. Mucha fuerza para seguir adelante en esta carrera que es súper sacrificada, pero que es muy, muy bonita. Se les agradece porque después ustedes son quienes dan la belleza a la ciudad que nosotros todos tenemos aquí que mirar. Así que, bueno, muchas gracias a todos y todas en el nombre del Centro Arte Molino Máxmar, y los voy a dejar con eh, Claudia Castillo, quien va a ser la presentadora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Qué alegría ver el auditorio lleno, qué alegría ver caras tan familiares, cercanas, en este día lluvioso que nos tocó para inaugurar nuestra séptima muestra anual de proyectos de arquitectura de la Universidad de Los Lagos. Claramente es un orgullo para nosotros estar aquí, muy bien recibidos, muy bien acogidos por el Centro de Arte Molino Máxmar. Gracias a Verónica y todo el equipo. Y bueno, en esta labor un poco de conductora que me ha tocado hoy día ejercer, les comento solamente como introducción que por esas cosas de los cargos, en estos momentos yo estoy en la dirección de investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, y en nombre del rector y del vicerrector extiendo los saludos y el orgullo de estar hoy día inaugurando esta séptima muestra, que con tanta relevancia hemos querido hacer dado los 30 años que cumple la carrera de arquitectura, y también estar aquí hoy día en el -1 y luego arriba inaugurando la muestra con dos expositores que luego el director del departamento les va a explicar. Claramente vamos a dejar entonces por comenzada esta actividad con el director del departamento de arquitectura, el doctor Mario del Castillo Yarzú. Sacar el teclado. Sí, espera, primero voy a empezar aquí, voy a probar esto. Bueno, hola, buenas tardes, perdonen, estoy un poquito afónico. Espero que me alcance la voz para contarles todo, pero a ver, yo les voy a mostrar algunas cosas que tienen que ver precisamente gracias con los 30 años de arquitectura en la Universidad de Los Lagos. Entonces traje una presentación muy cortita que en el fondo va a mostrar algunos papiros y algunos antiguos documentos de cuando empezó todo esto, hace 30 años atrás, cuando éramos jóvenes, ahora no tanto. Este es interesante porque resulta que ahí ven las primeras dos hojas del
primer plan de estudio y de la primera propuesta de la Escuela de Arquitectura. En ese momento se pensaba en una facultad de arquitectura para la Universidad de los Lagos el año 1993. Si se fijan ahí, dice Plan de Estudios para la Carrera de Arquitectura y firman Renato Vivaldi como colaborador y Ángela Schweitzer como consultora. Ángela Schweitzer, gran mujer en la academia a nivel nacional de la Universidad de Chile, pero que fundó y ayudó a estructurar varias escuelas en el país, entre otras esta. Renato Vivaldi, que ahora está en Italia, pero que prohombre que estaba en Chiloé también junto con Eduardo Rojas. Eduardo Rojas también participó en la primera etapa, en esta etapa de la escritura de estos documentos. Y Eduardo Vargas, que es quien Ángela Schweitzer, ¿cierto?, le pide que viaje desde Alemania, de Hannover, para coordinar un poco y hacerse cargo de la primera dirección de la escuela en aquellos años, 93. Si se fijan, aquí elegí algunos trocitos, algunas hojas que puse un poco aposta, en el sentido de que se intentaba construir un proyecto con bastante discurso, con mucho discurso en realidad, como una exigencia cultural, fíjense, un reflejo y propuesta cultural, el arte de construir, estoy leyendo solamente las frases que están en mayúsculas, ¿no? Desde el sur, para el sur, desde el sur para lo sur y desde el sur para lo otro. Eso era importante en aquella época, pensando en que la idea de hacer en el sur, en ese momento era la escuela más austral de Chile, y no sé si del planeta en ese momento, la que estaba en Osorno, la Escuela de Arquitectura. En ese momento la última escuela estaba en el Biobío, estaba en Concepción, las dos escuelas de arquitectura. En consecuencia, era la idea de la territorialidad, la idea de las etnias, las fuerzas productivas, la producción cultural y las presencias, como le llamaban ellos en esas épocas, eran importantes motores discursivos. Pongo esto porque claramente la idea de un discurso fuerte y que encima se proponía como una opción a la posmodernidad, digamos, era como el gran cimiento de esta escuela y de este proyecto de escuela. Fíjense, ahí está presentado por Ángela Schweitzer con ocasión del seminario de inicio que se hizo en Osorno el 4 y 5 de enero del 94, con la siguiente introducción. Me corresponde hoy presentar el plan de estudios de la Escuela de Arquitectura del Sur. Ese era el nombre que recibió. Plan que hasta ahora es una entelequia, que justamente pretendemos develar y encarnar en estos días de trabajo intenso aquí en Osorno, juntos quienes tienen ya un compromiso de trabajo con ella, aquellos que han venido dispuestos a traerlo y a los profesores de taller invitados que generosamente han llegado hasta acá a contarnos de su experiencia con alumnos que se inician en el estudio de la arquitectura. Alumnos que serán los nuestros, los 80, en esa época había una matrícula de 80 alumnos, que vengan a tocar las puertas virtuales de la escuela llenos de fe y confianza, y que cuando estas puertas se abran, ellos traspasen su umbral, se transformarán en universitarios e iniciarán el camino que les hará arquitectos el año 2000. Esa era la promesa. Esa promesa en parte se cumplió. Yo soy uno de esos arquitectos. Claudia es otra de esas arquitectas de esa generación. Pato Cruz no está acá, no sé si está, pero Pato Cruz es el otro que está aquí presente. Y esto ya lo he mostrado muchas otras veces. La primera sede de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de los Lagos fue la Casona Holstein. Hasta hace poco tiempo aún nos quedaban algunos retazos, algunos espacios que de alguna manera se ha ido trasladando paulatinamente, aunque gracias Hugo Weibel, que sigue haciendo patria en la Casona Holstein todavía, pero nosotros, la escuela completa se ha cambiado ya a Puerto Montt. Aquí está la idea una vez más del centro en la periferia, que en esa época impulsaba casi todo el discurso y toda la idea, pero centro en la periferia en el sentido de generar discurso, de hacer de alguna medida que el discurso se pudiera oír en el centro, en los centros culturales me refiero, no me refiero al centro geográfico. Como todo proyecto con esa intensidad de partida, tuvo sus momentos. Aquí están algunas fotografías de los talleres de la primera época, todo analógico, todo manual. Y si se fijan, acá esta es otra imagen que desenterramos de hace poco, de cómo se vendía, entre comillas, la escuela en esos años. Se vendía a partir de los fundamentos, de los orígenes, un poco lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿no? Tratando de colocar
sobre el escenario, evidentemente, cuáles eran los fundamentos teóricos, por llamarlo así, o discursivos. Y se vendía de esa manera, ¿no? Aquí también en esta diapositiva siempre la muestro casi todos los años y tiene que ver con el discurso inaugural que hizo Eduardo Vargas el año 94 cuando llegamos nosotros, donde se hacía énfasis en que en realidad la escala de la escuela tenía que ser pequeña. Se hablaba en ese entonces que no debería sobrepasar los 200 alumnos porque es la única manera de tener una relación distinta con las estudiantes y con los estudiantes, donde había un nivel de cercanía, un nivel de conversación, un nivel de integración del trabajo tanto de estudiantes como de profesores sobre los proyectos. Entonces era interesante esa idea de mantener la escala. Por ese motivo la historia de la escuela ha ido, eso ha subido, ha bajado, ha estado... Ahora estamos un poco nuevamente como en estos niveles, ¿no? En esta cantidad de estudiantes nuevamente, que eran los 200 iniciales que se presentaban en el proyecto. En 2024 estamos en un contexto territorial algo distinto que el de Osorno, no tanto, pero es bastante distinto si pensamos en la latitud en la que estamos y en la condición geográfica en la que estamos. Eso evidentemente obliga a hacerse las preguntas de nuevo, lo digo de manera positiva, en el sentido de que tenemos que enterarnos muy bien de este contexto, enterarnos muy bien de los elementos con los que tenemos que lidiar ahora. Estamos desde la vuelta de la pandemia, estamos nuevamente en Serena 77, estamos reiniciando toda esa serie de discursos y temas, no sé qué dijo el Pepe, pero yo me lo imagino. Por la foto están todos muy jóvenes, ya. Está bien. Se nota que esto es pre-pandemia. ¿Ya? Entonces, mira, ahí está Rocío que está... Bueno, un poquito antes de esas fotos de recién se producen las titulaciones de la primera generación de estudiantes de Puerto Montt, precisamente, de los que entraron en Puerto Montt y que terminaron más o menos en la misma época. Estos son algunos ejemplos de esos estudiantes. Ya voy. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para adelante? No voy a hablar de esta parte que es la latera, que es el tema de lo que estamos pensando construir como discurso, que se tiene que amarrar al anterior. Sin embargo, esto es un tema que a mí me llama mucho la atención. Es un tema que, entre comillas, le pedí prestado al profesor Pedro Pedraza, que está aquí, así que más rato a lo mejor habla algo de esto. Es de un trabajo que hizo con Alberto Sato y con Gabriela Jiménez hace unos años atrás, y donde ponían en cuestionamiento, positivo por supuesto, la dicotomía profesión versus disciplina. ¿Qué es esto? ¿Esto es profesión o esto es disciplina? Es una pregunta abierta. Este es un proyecto que existe, que se hizo, pero sin embargo está justo en el borde. Tiene la tecnología y tiene la técnica para hacer profesión, sin embargo, como discurso y como imagen, y como lo que ustedes ven ahí como fenómeno, evidentemente tiene que ver con el campo disciplinar. Es una discusión abierta. Nosotros queremos mantenernos en ese movimiento entre 30 años después, cuando estamos hablando que hace 30 años atrás se hablaba del discurso de los sur. Bueno, ok, ahí cuando estamos hablando de los sur estamos hablando de la disciplina. La profesión evidentemente son nuestras herramientas con las que nos tenemos que mover, pero claramente creo que tenemos que transitar hacia esta discusión de manera ordenada y consciente, ¿no? No me rete, profesor Pedraza, después, porque hizo un resumen muy apretado. Y en esa relación, y aquí llego, es que tenemos a los invitados de hoy. Precisamente, estamos abriendo ese campo hacia el discurso disciplinar, ¿no? Que en los talleres, por supuesto, que lo tomamos y lo hacemos carne cada vez, pero ahora es interesante escuchar unas miradas de dos arquitectos, queridos arquitectos, amigos de esta escuela y de estos profesores que estamos ahora, y que nos vienen a contar dos temas que evidentemente yo no voy a entrar en detalles porque claramente los tienen que escuchar a ellos, pero si se fijan, vean lo que Rodrigo Vera nos trae es patrimonio, geometría y medios. Es muy interesante porque la mirada sobre el patrimonio que tiene Rodrigo, lo hemos estado discutiendo, es súper particular, me parece, es muy hacia adelante. Rodrigo ya nos podrá contar su experiencia al respecto. Él es estudiante Bauhaus, acá hace poco tiempo volviste ahí, ¿no? Y ahora está en la Universidad de Chile, es el director del, siempre me equivoco con la sigla, director del Instituto de Patrimonio, perdón, Historia y Patrimonio, de la Universidad de Chile.
tuvimos una discusión hace unas semanas atrás, en buena, no discutiendo, no peleando, sino discutiendo sobre el tema del patrimonio, y es muy interesante su postura. Y nuestro otro invitado es Pedro Pedraza, que ya nos ha acompañado algunas veces antes, virtualmente sí, ahora es la primera vez que lo tenemos presencialmente, y nos va a hablar de su trabajo ahora, de su trabajo doctoral, que tiene que ver con territorio, base de datos y neurociencia aplicada al paisaje. Fíjense el nivel de mezcla de cosas que tenemos aquí como temas, que no es solamente arquitectura o paisaje en términos convencionales, por decirlo así, sino que estamos cruzando ya la barrera disciplinar, ¿cierto? Y estamos abriendo los discursos. Entonces, sin más, invito a nuestros invitados a que tomen la palabra, Claudia, y los dejo como... Ah, ¿quieres que lea la biografía? Ya, ok. ¿Quién va primero? Ya, Rodrigo. Viene Rodrigo entonces. Rodrigo es doctor en Historia de la Universidad de Chile, es magíster y licenciado en Artes con mención en Historia del Arte de la Universidad de Chile, es investigador en el área de Historia, Teoría y Crítica de la Proyectualidad Moderna en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, director del Instituto de Historia y Patrimonio, participó como uno de los 6 expertos latinoamericanos que formaron parte del Advisory Board de la exposición Crafting Modernity, Design in Latin America 1940-1980, desarrollada en The Museum of Modern Art, el MoMA, y nos trae la charla, la formas modernas, la expresión visual común de la gráfica y la arquitectura en Chile durante los años 60. Es un estudio histórico interdisciplinario que se aproxima desde los estudios visuales a la relación entre la gráfica de las revistas de arquitectura y construcción de los años 60 en Chile y la arquitectura moderna del mismo periodo, concibiendo el diseño y la arquitectura bajo el concepto de prácticas proyectuales. En esta exhibición, digamos que es la que nos va a mostrar Rodrigo, se busca poner en valor fachadas cuyo diseño deriva de principios procedimentales del racionalismo similares a los utilizados en la composición de páginas de las revistas estudiadas. Y por su parte, Pedro Pedraza Pastén es licenciado en Arquitectura, mención en Urbanismo, arquitecto, magíster del paisaje a la infraestructura contemporánea, diplomado en Docencia Universitaria, becario ANID y doctorando en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Es profesor asociado de la Universidad Diego Portales, donde ha trabajado en el Magíster en Territorio y Paisaje, y como secretario académico de la Escuela de Arquitectura. Es coordinador de la línea de Tecnología y Nuevos Medios y actualmente es director del grupo ANA, Arquitectura y Neurociencia Aplicada de la Universidad del Desarrollo, ¿Pedro? UDD, es que aquí, ok. UDP, es que aquí dice UD, no alcanzó a salir la P. Ya, entonces, de la UDI. Ya. Bueno, él nos trae la charla Automatización de la percepción visual de recorridos con enfoque en cobertura vegetal para evaluación del paisaje. El grupo de Arquitectura y Neurociencia Aplicada ANA busca vincular la información territorial desde los sistemas de información geográfica, las metodologías de evaluación visual, la ciencia de datos móvil y la microbiología. Con ello se pretende una lectura más compleja, integral y sistémica del entorno en que habitamos, tratando de comprender cómo es que éste nos modela físico-químicamente. Muy bien, ya están presentados. ¿Viene Rodrigo? Vamos, Rodrigo, te dejo el... Gracias. Ya. Muchísimas gracias, Mario, por la presentación. Muchas gracias a todas y a todos los asistentes. Un auditorio lleno, me gusta eso, gente de pie incluso, así que vamos a tratar, ¿no es cierto?, de ser lo más dinámico en cuanto a poder presentar lo que les quiero mostrar hoy, que lo habíamos conversado tanto con Claudia como con Mario, ¿no es cierto?, nos reunimos, anecdóticamente nos encontramos en el verano en una fila en el Burger King. De ahí aparecieron, ¿no es cierto?, las intenciones de concretar cosas más adelante y ya de manera mucho más académica. Claudia con Mario fueron a mi oficina en la FAU, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y ahí pudimos, ¿no es cierto?, debatir y concretar lo que ahora les quiero mostrar. Como bien decía Mario, yo soy director del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, el IHP, una institución con 72 años de existencia. Y en este último periodo, el giro que le hemos querido nosotros dar bajo mi dirección es abordar la problemática del patrimonio desde nuevas perspectivas.
abordar la problemática del patrimonio en la integración con las artes visuales, abordarla en unas instancias más performáticas, exhibitivas, que tenga la llegada a nuevos públicos por medio justamente de lo que se podría entender como una creación de audiencia mucho más amplia. Facilitando los lenguajes que muchas veces no bajan desde el punto de vista académico. Por ejemplo, una declaratoria de expediente, cuando hay muchos aspectos técnicos, eso queda archivado en Consejo de Monumentos Nacionales y muchas veces llegar a esa información ya es difícil y de alguna manera, ¿no es cierto?, decodificarla para un público en general también resulta un poco más complejo. Por eso nuestra intención ha sido bajar esa información, volverla una información visual, poder de alguna manera hablar de patrimonio, pero sin enfocarse propiamente tal en el patrimonio. O sea, dar cuenta de problemáticas patrimoniales de una manera tangencial, cuando el enfoque puede ser otro. Y así abrimos justamente las perspectivas. Y en este caso lo que les quiero mostrar tiene como nombre general la arquitectura como imagen, y son dos proyectos visuales de investigación-creación con una mirada autoral que tiene que ver con el detalle. O sea, yo trabajo visualmente dos aspectos que son relevantes desde el punto de vista de las propuestas en las cuales, ¿no es cierto?, tratamos, o trato en particular, de hacer llegar visualmente esta idea, como les decía, tangencial del patrimonio, pero sí siempre vinculada a nuestra valoración de la arquitectura moderna, que es el tema que me dedico a estudiar. Es el detalle y la geometría. Dos aspectos que van a ser claves y van a hilar, o hilan en gran parte todo mi trabajo, y van a hilar la propuesta que les voy a presentar ahora, que son propuestas, como les decía, autorales desde el punto de vista del acercamiento, la investigación, creación en el área de la visualidad. Yo no las llamo propuestas artísticas porque voy mucho más allá de eso. O sea, tengo una formación como licenciado en artes, pero de alguna forma un poco reniego de la concepción del arte en cuanto a la idea, ¿no es cierto?, de que esto se haga extensivo también a otros lenguajes visuales. Por eso yo trabajo desde la lógica de los estudios visuales, una lógica metadiscursiva, donde tanto la arquitectura como el diseño, como lo vamos a ver ahora, y las artes visuales quedan subsumidas en la idea de la visualidad, como un campo, como bien decía la discusión de Pedro, profesional o disciplinar. En este sentido sería disciplinar, cuando lo profesional, por ejemplo, de lo que les voy a mostrar, podría ser la aplicación del video o la fotografía. Entonces, claro, la arquitectura como imagen es hacer ingresar a la arquitectura en cuanto, por medio de operaciones, podríamos decir, ¿no es cierto?, operaciones que la hacen ser trabajada como imagen. No implica desprender las cualidades del edificio, sino que al mismo tiempo dar cuenta de esas cualidades desde el punto de vista de los arreglos que vienen desde la semiótica o la semiología, dependiendo de la corriente de estudio. O sea, entender la arquitectura como un signo, entenderla desde el punto de vista de los conceptos de los estudios visuales. La arquitectura es una metaimagen, según lo que plantea José Luis Brea, gran estudioso de la cultura visual. La arquitectura anida a otras imágenes, es imagen en sí misma que anida a otras imágenes. Entonces, es descomponer la arquitectura desde un arsenal de conceptos que vienen desde los estudios visuales, vienen desde la semiología, vienen desde distintas perspectivas, ¿no es cierto?, que algunas están clásicas desde el Renacimiento y otras están contemporáneas, como la mediación de la imagen en movimiento. Vamos a ver acá, ¿con cuál? Ahí sí. El proyecto que se titula La fachada como página, la página como fachada, que nace de un proyecto está anidado, o sea, la exposición se llamó la fachada como página, la página como fachada. Deriva del proyecto que justamente Mario reseñó, del proyecto Formas Modernas, la expresión visual común de la gráfica y la arquitectura en Chile durante los años 60. Se trata justamente de cruzar aspectos que tienen que ver con un lenguaje donde se inserta la arquitectura en cuanto a sus elementos compositivos de la arquitectura moderna de los años 60, fundamentalmente las fachadas, y la gráfica de las revistas, también de arquitectura de los años 60. O sea, una arquitectura escrita y una arquitectura para ser vista, pero que ambas, tanto revista como edificio, quedan constituidas en cuanto a imagen que comportan elementos comunes. Y eso lo hicimos a partir de un barrido visual de antecedente de publicidad que empezó a aparecer, por ejemplo, en la revista AUCA hacia los años 60, o la revista de la construcción, el marco de estudio fueron los años 60, donde tenemos acá
estoy tapando la proyección, del gran tipógrafo y diseñador gráfico de la Bauhaus, hace más o menos el año 1928, una publicidad que se ve evidentemente, ¿no es cierto? No creo que sea necesario explicarlo, la referencia visual que se toma en Chile de los elementos constitutivos de la gráfica de la Bauhaus. Ahora bien, en este análisis visual que nosotros fuimos desarrollando, encontramos que también ciertas obras de Theo van Desburg, el gran artista neoplasticista que aportó justamente parte de los conceptos de lo que fueron el arte concreto, en el Manifiesto del Arte Concreto del año 1930, como la línea arquitectural de Fanalosa, por ejemplo, toma componentes propios de esta corriente neoplasticista, no de Mondrian, sino que de Van Desburg. Mondrian siempre ha tenido mejor prensa. Van Desburg es clave para la arquitectura. Siempre le digo a mis estudiantes, Mondrian, bonito. Para el tema de la arquitectura, Theo van Desburg. Bueno, el mismo Theo van Desburg, dando la pauta en cuanto a una composición aritmética de progresiones de una figura geométrica, un rombo en este caso, y cómo justamente la publicidad de elementos de arquitectura, acá vuelvo a repetir, vuelvo a reiterar la idea, se trata de publicidad de materiales de la arquitectura moderna que aparecieron en revistas de arquitectura de los años 60 que remiten a lenguajes de vanguardia. Entonces, a partir de todo este análisis, por ejemplo, el mismo Theo van Desburg, o sea, ya tenemos 3 obras de Van Desburg donde podemos decir, ya, efectivamente, Theo van Desburg y su obra visual fue referente para el desarrollo de la gráfica de la arquitectura chilena en los años 60, Cemento Polpaico. O sea, vean ahí, nosotros reconocemos Cemento Polpaico más bien por, ¿no es cierto?, el fortachín, este monito que sale levantando el cemento. Sin embargo, acá tenemos una composición completamente abstracta que a la vez también es como una especie, ¿no es cierto?, de perspectiva, una axonométrica de podría ser Le Corbusier, una cosa así, o el plan Maciá de Barcelona. Y aquí esto ya es alucinante. Cuando nosotros vimos esto, flipamos con estas relaciones entre un Proun de Lissitzky, o sea, lenguaje suprematista, constructivista, y cómo una publicidad de Vibrocret, de un ladrillo, toma referencia del suprematismo de Lissitzky. O sea, y esta es una pieza, perdón, es una cita de Jan Tschichold, el gran tipógrafo alemán del año 1928. El ruso Lissitzky juntó piezas sueltas del suprematismo y extendió sus medios hasta las estructuras estereométricas. Su fantasía, inspirada en la belleza y las extraordinarias posibilidades de la tecnología moderna, creó una nueva obra de arte, el artefacto. El ladrillo como un artefacto. El ladrillo como una nueva forma de concebir una obra de arte. El ladrillo como la concepción mínima racionalista de lo atómico, del átomo desde donde aparece el edificio. ¿Qué hay más pequeño que un ladrillo? Bueno, hay otras cosas, la tesela, en el caso de la arquitectura moderna, de revestimiento de mosaico vitrio. Pero en el sentido estructural, aquí está la condición atómica, cartesiana, que se expresa en cuanto obra de arte si consideramos lo que en el año 1928 nos decía Tschichold, tomando referencia del suprematismo. Y esto ya me reventó la cabeza. El cuadrado negro sobre fondo blanco del año 1915 se considera la primera obra junto con Vasily Kandinsky de arte abstracto y nuevamente Vibrocret tomando como referencia a el cuadrado negro sobre fondo blanco. O sea, ya una cosa puede ser anecdótica, 2 ya no es casual. Entonces, en ese sentido, en el avance, nosotros lo que fuimos haciendo fue la sistematización de las revistas, y aquí es donde yo quiero también reconocer el trabajo que realizó Cristian Fierro, asistente de la mayoría de mis proyectos, donde lo que se hizo en esta planilla, en esta sábana, más que sábana era así, pero una telas y telas y telas, metros, una sistematización de las revistas AUCA, la revista de la construcción, de todos los números durante los años 60, donde las entradas tenían que ver con el número de la revista, la fecha de publicación, la página, foto, obra, la ubicación, la ciudad, el país y la obra de arquitectura que aparecía en la revista. O sea, todos los edificios que aparecieron en estas revistas fueron sistematizados tratando de buscar los arquitectos o arquitectas involucradas de la ciudad y la mayor cantidad de datos posible. Si no lo entregaba la revista, esos datos se iban a buscar en internet, se buscaban, ¿no es cierto?, en otras fuentes, y eso implicó, cuando les digo que eran variantes, eran bastante. Ahí va corriendo la planilla, o sea, más que una sábana. Y llegamos, no se alcanza a ver bien acá, pero fueron
No, está arriba, 1.700 entradas. 1.700 filas de entrada de datos sobre la arquitectura moderna, edificios de arquitectura moderna aparecida en los años 60 en la revista AUCA y de la construcción, con la mayor cantidad de datos posible. Entonces, a partir de esa relación visual entre el diseño, el análisis de la revista, llegamos nosotros a entender que en las fachadas de estos edificios habían operaciones que eran comunes, no solo entre el diseño gráfico de la publicidad de estos materiales, que como habíamos visto remitían a los lenguajes de vanguardia, sino que también esas mismas operaciones se vinculaban con el arte concreto, influencia argentina de los años 60, llegando mucho acá en Chile por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, y al mismo tiempo se veían reflejados en nuestro entorno cercano. Digo en nuestro entorno cercano porque yo trabajo en la FAO, miro alrededor, rodeado de las Torres San Borja. Entonces empezábamos nosotros a discutir, mirando los edificios, cuáles eran las operaciones visuales con las cuales se componían las fachadas de estos edificios. Estas eran medias fome, la de las Torres San Borja, basada justamente en simetría, modulación, repetición. Había que mirar, observar la grilla, identificar los módulos, por ejemplo, aquí está el módulo, acá está el otro módulo. Siempre este trabajo cartesiano, racionalista, de llegar a la unidad mínima constituyente. Por eso siempre me ha interesado el detalle. Me interesa la tesela, me interesa el ladrillo, me interesa la tuerca, el tornillo, todo lo que tiene que ver con el elemento mínimo constituyente, que en este caso sería este módulo y este otro módulo acá, que se van iterando de manera asimétrica hasta conformar, ¿no es cierto?, un segmento de fachada que se repite, se repite, se repite, se repite. Si este edificio tuviera 110 pisos se repetirían con, ¿no es cierto?, la misma operación visual. Acá cambia el tema cromático más que nada. Y acá podemos ver un edificio en Providencia con Pedro Valdivia, basado en lógicas visuales de asimetría, modulación, repetición. Fuimos identificando cuáles de esos elementos tenían que ver con las referencias de vanguardia expresadas en la gráfica, pero ya llevadas a la arquitectura moderna. Y ahí es donde empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, casos emblemáticos como es la remodelación República. Y aquí ya nos metimos de cabeza en la parte expositiva. Ya fue un análisis de más de 1.700 entradas del Excel con todos los edificios, todos sus datos, la sistematización de las imágenes, de los elementos que pudimos ir a ver en terreno, el registro fotográfico, que fue muy relevante, porque claro, la elevación nos permite entender los aspectos compositivos de la fachada. En este caso esta es la fachada norte de una de las torres de la remodelación República, pero la fotografía nos podía permitir entender la sombra, el comportamiento de la luz, el comportamiento de la sombra, en cuanto, ¿no es cierto?, ir valorizando elementos compositivos de esta fachada, o de estas fachadas. ¿Me quedan o voy? ¿Me quedan? Ya, perfecto. Entonces, esta fachada, perdón, esta elevación es muy significativa porque esta me la cedió el profesor Orlando Sepúlveda, uno de los arquitectos de la remodelación República. Fue la elevación original que él me la cedió muy amablemente y vale la pena ese reconocimiento. Bueno, el edificio de la Municipalidad de Valdivia, de Ángela Scheiser, que bien Mario aquí la había nombrado, volvemos a rendirle el homenaje a su tremenda obra, y el edificio de tribunales de Concepción, también llamado edificio Tucapel. Acá pongo estas imágenes porque, claro, si nosotros teníamos las elevaciones planimétricas, también sacamos fotografía, recogimos información de archivo, nos conseguimos los planos, o sea, todo tipo de información que permitiera generar las elevaciones que nos iban a llevar a la exposición, la fachada como página, la página como fachada. Que se trata de una propuesta multimedial donde recurre la gráfica, el objeto y el video. Vamos a entender entonces ahora los aspectos de la gráfica. En el estudio, le había dicho yo, de estos elementos visuales, la disposición de esta exposición que nosotros la inauguramos en el año pasado, en abril, hace un año, prácticamente un año, tenía que ver justamente con desplegar la parte museográfica como si fuera una página de revista de arquitectura, considerando los mismos aspectos compositivos, pero llevados, ¿no es cierto?, a la información relativa a la exposición. Los componentes metodológicos, todo esto, les decía yo, basado en los estudios visuales, donde hay formas modernas, donde la arquitectura, en cuanto a su visualidad, se manifiesta en edificios, el diseño en revistas, la arquitectura de edificios en fachadas y las revistas en páginas.
teniendo como elemento común la abstracción geométrica, donde lo unen en esa abstracción geométrica procedimientos racionales de composición que permiten entender módulos, simetrías, y eso nos lleva a la exposición. Bueno, ahí está, vuelvo aquí a mostrar estas páginas de revista, que fueron los edificios que finalmente nosotros llegamos, son 4 edificios los que nosotros consideramos para esta exposición, basados en la gráfica que aparecieron en las revistas de la construcción y la revista AUCO de aquellos años, ya sea, ¿no es cierto?, reportajes sobre la obra, o ya sea publicidad, en este caso de Pizarreño, para las torres de Tajamar. Lo que nosotros hicimos con estas páginas, donde aparecían fachadas, fue convertirlas en postales, material gráfico, donde consideramos, acá vemos esta, por ejemplo, en la misma diagramación, o por ejemplo acá, claro, en este caso, la misma diagramación de la página, donde aparecía la foto en la página de la publicidad, nosotros eliminamos toda la información para dejar solamente la foto, poner la referencia de la imagen allá y componer la información, ¿no es cierto?, de la exposición en torno al mismo lenguaje de las operaciones visuales con que se trabajaba la gráfica de la época y también la arquitectura de la época. ¿Cómo se hace concurrir el objeto en esta muestra? A partir de la misma observación de la publicidad, en este caso de perfiles de acero, de barras de acero, de distintas fábricas como Hochschild, por ejemplo. Miren acá esta verdadera obra concreta de abstracción geométrica, de mirar estos tubos de frente. Syntac, también otra marca que nos sirvió para poder entender estos procesos de composición visual. Miren esta publicidad de Syntac, perfiles de acero vistos de frente, y ahí nosotros, a partir de toda esta investigación visual, llegamos a concluir que la forma de hacer aparecer el objeto era a partir de un perfil canal, que lo apernamos al muro para que justamente remitiera a toda esta publicidad. Entonces la gráfica era la composición de las postales, la gráfica iba en la disposición museográfica de la información. A partir de la misma investigación visual sobre el componente objetual, llegamos, ¿no es cierto?, a este perfil canal. Ahí se puede ver que servía para apoyo, no solo la referencia a las páginas de la publicidad, sino que para apoyo de las postales. Y aquí es donde se vinculaba la gráfica con el objeto. Y ahí podemos ver ya toda la parte infográfica, las operaciones visuales, las postales y el objeto operando como soporte, pero al mismo tiempo remitiendo la publicidad de estos materiales. Y el video. Miren esto. Parecen composiciones geométricas concretas, ¿no es cierto? Esto podríamos ser una lámina, uno podría tenerlo uno en su casa, en su oficina, pero no. Son grillas compositivas de revistas de arquitectura alemana de los años 20, finales de los 20, inicios de los 30. Miren esto también. Son grillas compositivas de páginas de revistas de arquitectura chilenas. Vuelvo a las alemanas. Nos pasamos a las chilenas. O sea, las mismas operaciones visuales para generar este tipo de composiciones 30 y tantos años después. Tanto en Alemania como en Chile. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es que estas operaciones visuales podían ser también analizadas e interpretadas por medio del video. Miren acá. Esta es la de la publicidad anterior. Eso es un detalle compositivo de un fragmento de fachada de la remodelación República, que es lo que les voy a mostrar ahora. Ahí. Esto que vemos aquí es ese segmento que vemos ahí, recortado. Entonces, claro, miren la relación existente entre la página de la publicidad de materiales de arquitectura chilena, que es acá, y lo que nosotros podíamos extraer como observación detallada de elementos relativos, ¿no es cierto?, a esta fachada. Y ahí es donde llegamos a la conclusión de que estos 4 edificios, la Municipalidad de Valdivia, de Ángela Schweitzer, las torres de Tajamar, el edificio Tucapel de Concepción y la remodelación República eran los mejores para explicar, bueno, que hay fotos de la inauguración de la exposición, del montaje de la exposición en sala, y acá
está corriendo el video, les voy a mostrar brevemente cuál fue. Esto lo pueden ver arriba, está en la muestra, ahí Marcelo lo montó de muy buena manera con música, lo musicalizó. Esto originalmente no tenía música. Bueno, la idea es que voy a pararlo cuando se genere una composición. Miren, acá van entrando los elementos visuales y en algún minuto esto se detiene. Se detiene un par de segundos, o 2 segundos, creo. Ya, ahí. ¿Y por qué se detiene? Porque esto es una composición visual que tiene un valor por sí mismo, ¿no? Pero forma parte de la fachada. Y ahí es donde vienen las relaciones con la gráfica, ¿no? Otro proyecto visual también que tiene que ver con un libro y exhibición, Chillán Moderno de Detalle Fotográfico, un libro que lancé el año 2022, que se basa justamente en, bueno, todo el mundo, no creo que sea necesario acá reseñar la importancia que tiene Chillán en el desarrollo de la arquitectura moderna en nuestro país. Es un libro que se basa en elementos compositivos geométricos generados, ¿no es cierto?, por los elementos propios de la arquitectura racionalista chillaneja, basado justamente en la observación pormenorizada de estas fachadas y la incidencia del sol, la luz, ¿no es cierto?, y cómo van generando estos efectos de claroscuro, sombras muy duras. Acá esto fue necesario fotografiarlo, por ejemplo, acá claramente verano, 5 de la tarde, o sea, con un sol que me generaba una sombra muy dura, versus esto que es más bien invernal, o acá, claro, muy de verano todas estas luces. Y bueno, el proyecto tenía que ver con esto también, que se relaciona con lo anterior, o sea, son dos exposiciones completamente distintas, esta es una exposición fotográfica, pero que toca, y eso es lo interesante de reconocer, toca tangencialmente la concepción del patrimonio. Con esto se puede llegar a mucho más gente, para luego entrar a hablar justamente sobre el patrimonio moderno de Chillán. Y esto es lo que les también esta comparación que permanentemente yo voy generando con las referencias. Estas son obras de arte de vanguardia, de la abstracción geométrica. Esos son detalles fotográficos de Chillán que rescaté haciendo alusión justamente a la referencia que se puede establecer entre grandes maestros de la abstracción de la vanguardia como Mojo Linagui o el Lissitzky, que ya lo habíamos visto, y cómo justamente esas referencias yo las miraba encuadrando para poder lograr justamente esa misma geometría o geometrías similares. Bueno, Chillán, Frankfurt, Das Neue Frankfurt, Chillán. Una comparación que permitió también, dentro del libro hay un inserto, un dossier, que tiene comparaciones visuales de arquitectura alemana, que he realizado permanentes viajes hacia Alemania con la arquitectura chillaneja, y no son pocas las relaciones que se pueden establecer. O sea, esta quizá es la más evidente. Los referentes para el libro. Revistas de arquitectura alemana de los años 20-30 y también cómo se diseña contemporáneamente hoy, allá en Alemania, cómo se sigue diseñando. La utilización de filetes que nos llevó con mi hermana, que es la diseñadora con la cual yo trabajo, varias veces hemos trabajado en varias exposiciones y en varios libros, a la portada de Chillán Moderno, detalle fotográfico, y justamente, por ejemplo, la utilización de un número muy pesado acá, el aire o el número al corte sangrando, lo mismo que nosotros tomamos como referencia para el libro. O sea, un libro que reventara lo que era el patrimonio moderno de Chillán, que abriera nuevas perspectivas, nuevos públicos. Ya se había hablado y se ha historiografiado todo lo que implica el desarrollo de la arquitectura moderna de Chillán. La idea era darle una vuelta. ¿Desde dónde lo consideramos? Desde la fotografía, desde la relación con la vanguardia, desde un color especial, una tinta especial que revienta los ojos, para darle una vuelta justamente a esta concepción patrimonial ya estudiada. El enfoque que yo traté de darle acá es relacionarlo justamente con los elementos de vanguardia para enseñar también de dónde viene ese lenguaje. Un ecosistema gráfico que armamos, más que un libro, era todo un ecosistema gráfico basado en un afiche, basado en postales, basado, ¿no es cierto?, en fotografías de promoción del libro, ahí un rotring fetiche, ¿no es cierto?, para dar la escala del material gráfico, un rotring 800. Alemán, no Japón, no chino, ahora se están haciendo en China. Fotos del proceso, también importante siempre mostrar el proceso acá de selección de imágenes, cortes, pruebas, no sé cuántas veces se imprimieron para llegar a una impresión final en Fine Art, donde las fuimos montando, los asistentes de montaje, chicos a toda prueba, a todo terreno, operados los nervios también, o sea, yo estaba más nervioso que ellos, lo que llegó justamente también a proponer una instancia de diálogo con la arquitectura del hall central de la facultad donde esto se expuso, debido a que siempre estaban estos pilares muy molestos, acá se pueden ver. Entonces la idea del montaje fue incorporarlo a la muestra. Cómo de alguna manera nosotros disponemos visualmente los paneles negros donde deben haber montadas las fotos para incorporar estos pilares a
la perspectiva de donde se pueden ver, ¿no es cierto?, los paneles. O sea, aquí no vemos ninguna foto, pero también forma parte de la propuesta expositiva. Y ahí hay otras imágenes relativas, ¿no es cierto?, también al montaje de la exposición. Posteriormente esto se hizo itinerar, se llevó a Chillán, era una muestra de arquitectura sobre Chillán. Después, posteriormente, la exhibimos en Chillán, en la sala Obra Gruesa, se dan cuenta por qué se llama así. Y bueno, el diálogo de materialidad con la imagen, o sea, la impresión, una impresión verdaderamente muy, muy buena, que permitió generar detalles como el musgo y el deterioro, ¿no es cierto?, de la pintura de esta arquitectura de Chillán, o sea, un tema patrimonial o de preocupación patrimonial, dialogando con la materialidad de la sala, como se puede ver acá en la rugosidad del hormigón. Aspectos industriales del montaje, industriales, de un lenguaje industrial me refiero, con una escalerilla, hilos de acero colgando, la diagramación, lo importante, ¿no es cierto?, si vamos a hablar de geometría, diagramar geométricamente. Y bueno, eso es lo que tenía para mostrarle, ojalá les haya gustado, así que muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Y tenemos... Gracias. ¿Y el micrófono que resulta este? ¿Quieres que lo saque o lo dejamos ahí? ¿Se puede sacar? Ya, démosle tiempo. ¿Y la presentación? Vamos a esperar ahí arriba. Ya, fantástico. Pam, pam, pam. Bien. Ok. Bueno, muchas gracias por venir, ¿no? Muchas gracias también por la invitación a Claudia, a Mario. Son amigos muy queridos, los extraño mucho, compartimos mucho tiempo de trabajo y creo que una parte importante de lo que voy a comentar ahora ha sido un viaje casi de 15 años con distintos grupos de amigos, ¿no? Que pensaba hoy día un día especial porque se cumplen 30 años, ¿no?, de una institución. Claudia nos venía contando cuando estábamos en el auto de camino para acá que ha guardado una relación con ex compañeros de trabajo que en un momento fueron sus estudiantes de máster. Y bueno, son comunidades de aprendizaje, después son comunidades para poder trabajar. Y en eso valoro mucho también el que ustedes hayan querido que yo pudiera estar hoy día aquí compartiendo. También a José, que nos hemos vuelto a encontrar después de varios años. Rodrigo, que también lo considero un amigo, una persona muy cercana y que he podido ver su trabajo también por muchos años. Y bueno, varios exalumnos que logro también ver ahí entre el público. Así que muchas gracias por la invitación. Y lo que voy a comentar, si bien Mario dio el título de uno de los trabajos que voy a mostrar, he querido ponerle un nombre un poco más amplio, ¿no?, que es sobre la visualización experimental de datos. Y aquí, al momento de armar la charla, pensando en todos los desafíos que tenía, venir de lejos, venir a los 30 años, comentar, hace poco había dado una charla en el contexto de la red de colaboración de ANID, y entonces pensaba que esto me iba a poder ayudar más conceptualmente para poder explicar hoy día en qué intereses, que son personales, pero también de este grupo de amigos, hemos rodeado y aprendido también para mirar la disciplina desde una visión que pueda sumar algo, ofrecer algo al medio, complementar lo que hay, de alguna manera también en gratitud por lo recibido, ¿no? Entonces, bueno, el primer proyecto, que yo diría que ha sido un proyecto para mí importante en mi trayectoria, es del 2008, ¿no? Entonces, no sé cuántos de ustedes estaban en el 2008, qué estaban haciendo en el 2008, pero era un proyecto que hice con una amiga, digamos, en Venecia. Nos habían hecho un encargo de trabajar en un río que se llama el río del Brenta. El río del Brenta es un río que está justo aquí al frente de la isla de Venecia,
Entonces, el río que desemboca al frente de la isla de Venecia se llama el río del Brenta y va varios kilómetros hacia el interior. Y ese río permite conectar con las villas paladianas, que están llenos de jardines y de lugares de cultivo, y además está lleno de terrenos de la industria del calzado en la región del Véneto, ¿no? Que en Italia es una de las grandes industrias. Y resulta que todos los turistas iban solo a Venecia, y la región del Véneto quería también tener turistas, ¿no? Entonces la idea era cómo poder articular un trayecto mostrándolo atractivo, y nosotros lo que sabíamos hacer en ese momento era dibujar a mano, eso era lo que sabíamos hacer. 2008 no había sistemas de información geográfica, no habían satélites, con suerte teníamos internet, ¿no? Entonces, acá lo que hacíamos nosotros era dibujar, pero teníamos poco tiempo, era una extensión, un territorio muy grande. Ahí está Venecia de nuevo, esta es la red de canales, esto es realmente alucinante, yo creo que para entender territorios. Esta pequeña isla se le tuvo que construir una laguna que está hoy día con un contrafuerte acá para que el mar no entre, se draga todos los años el fondo marino, los lodos se tiran aquí en el borde, todos estos canales vienen por cientos de años controlándose para que no caigan los sedimentos aquí y no sobre el fondo marino y no se inunde la pequeña isla de Venecia, ¿no? Entonces, ese que era el territorio, si se fijan, los turistas iban todo a esto, pero esto es lo que estaba al interior, ¿no? Las villas de Palladio, nada más y nada menos que las villas de Palladio. Entonces, aquí hay una frase que yo le puse ahí el autor chiquitito, chiquitito, en realidad debía haber puesto basado en Smiljan Radic, porque con el paso de los años he ido como modificando este texto, pero respeta bastante una charla que lo invitamos a dar hace varios años que se llamaba Paisajes del Agua, y él habló en relación a la minga sobre esto, y lo quiero leer y explicar tal vez con un poco más de detención. Dice, desde Google Earth, ¿no? Desde el satélite, la vista aérea a la vista del peatón, Google Street View sería hoy día, el territorio pierde su estructura, ¿no? Si lo que parecía geométricamente coherente en el satélite ya no lo es cuando estamos caminando necesariamente. Esto marca una gran diferencia con la arquitectura, que al cambiar la escala se diluye la idea de totalidad, ¿no? De esta manera, el territorio, que ahora vamos a llamar paisaje, desde el punto de vista del caminante o del peatón, puede entenderse como alrededores, ¿no? Es decir, yo estoy en un lugar y no tengo claridad sobre todo lo que hay, solo sé que por ahí hay algo, aquí hay otra cosa, cuando tengo noción de que hay un evento, ¿no? Un contenedor de evento. Entonces, lo que hicimos, como no conocíamos este territorio, fue tratar de recorrerlo y armar una narrativa desde este caminar, desde este andar, en este caso modal, ¿no? Caminamos, pero en principio subimos por el río en Vaporetto, teníamos un día para hacer el registro, no más, nos esperaba arriba una institución con un cóctel increíble y bajamos después en un vehículo y grabamos 2 videos. Eso es todo lo que teníamos y debíamos entregar en 2 o 3 días un plan para el área de turismo de Véneto que nos había invitado y nos había financiado. Y lo que hicimos de los videos fue primero, a ver, ellos quieren un intercambio modal para que más gente se anime, ojalá ir en un Vaporetto y hacer este tour, pero no se entiende muy bien qué hay en el borde, empecemos a levantar los bordes. Y todo esto lo hacíamos a mano, no teníamos la fotografía, veíamos los tipos de bordes, si había conexión visual o no, si había alguna barrera. Insisto, no había Google Earth, no teníamos los recursos para saber eso que era tan simple. Oye, ¿sabéis que aquí hay un montón de vegetación? Si la cortamos, tendríamos conexión visual y podríamos hacer un cambio de modo, ¿no? Entonces, sugerimos 3 cosas muy simples cuando habían 3 tipos de corte con una imagen. Pero lo interesante de esto no es la propuesta, sino que es esta cartografía. Es una cartografía que nace de la visita en terreno, ¿no? De haber analizado foto por foto que tomamos del video, lo cortamos, cuando vimos que cambiaba el perfil, hacíamos un dibujo, íbamos anotando con un color cuando el dibujo cambiaba, cuando cambiaba el perfil, ¿no? Es decir, desde el paisaje al territorio. Y aparece otra geometría, que no es la geometría que vemos desde el satélite y que transformó la aproximación al análisis espacial en la arquitectura cuando la NASA liberó las imágenes satelitales hacia finales de los 60 y aparecieron los sistemas de información geográfica que nos hacían ver todo a distancia, ¿no? Hay un texto muy famoso que se llama Atlas Ecléctico de Stefano Boeri que advierte sobre esto, ¿no? La deformación de ver todo como si fuéramos Dios desde fuera del planeta que habitamos, ¿no? Y entonces la caracterización de este territorio empieza a aparecer ahora de lo que fue la visita a terreno.
¿Ya? Pero ¿cómo explico yo esa visita a terreno en poco tiempo? Bueno, en este caso sistematizando esos videos. No había más y nos permitió con mucha precisión poder entregar una información útil para generar un sistema de cambio modal. Esto se publicó en la prensa local, de hecho salió en un libro de la UAP, en el Instituto de Arquitectura de Venecia, en Italia, y bueno, nos sirvió como una primera reflexión, ¿no? Podemos ahora ser más precisos en observar, ¿no? Entonces, en los años sucesivos, lo que hicimos fue trabajar con metodologías de evaluación visual. Supimos que en realidad que esto que estábamos haciendo, que era dibujar lo que veíamos, si lo sistematizábamos y esas medidas valorizaban con algún criterio cosas que estaban en un mejor estado y otras en un peor estado, en realidad lo que estábamos haciendo es que estábamos evaluando visualmente cosas, ¿no? Entonces, a mí me había tocado trabajar con los BOSA en este parque. Fue un encargo del presidente de la República para el Bicentenario de Chile, un parque con mucha polémica. Yo fui invitado, digamos, para formar parte del equipo de diseño y estaba muy joven, ¿no? Como varios que están acá, 23 años tal vez, estaba estudiando recién el máster en paisaje y nos llegó este encargo, ¿no? Y teníamos, bueno, un encargo entre 3 municipios, está el presidente de la República arriba, con mucha polémica en la discusión en prensa. No quiero hablar del parque, sino que quiero contar que como no sabíamos hacer parque, lo que nos propusimos con Cristian Gogo, el hijo Bosa, fue recorrer todos los parques de Santiago y sistemáticamente dibujar todas las cosas que veíamos que funcionaban, que no conocíamos, para tratar de trasladarla al parque, ¿no? O sea, esa primera experiencia de dibujar, medir, sistematizar. Después la llevamos a estudiar los ríos, porque como estaba dentro del río Mapocho, la idea era, bueno, a ver, estudiemos entonces todos los ríos y empezamos a recorrer todos los cuerpos de agua de la región metropolitana, ¿no? Y cuando empezamos a recorrer, empezamos también a dibujar para tratar de entender su estructura. Ah, mira, en realidad esto no funciona tanto como un anillo, es más como una V y tiene más que ver con este corredor que es desde Alto Cantillana hasta la reserva de Río Clarillo. Y así se forman las zonas agrícolas porque están estos tejidos, ¿no? Y en realidad los bancos de vegetación se forman a través de esta estructura y estas son las lógicas de hidráulica, ¿no? Y estos son los puentes ecológicos que podríamos generar en todos estos lugares. Es como ir armando una estrategia para tratar de observar más en profundidad esto que podríamos decir parece como casual, pero es muy interesante. Río arriba está todo deteriorado y río abajo vuelve a estar con vida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso, ¿no? Entonces, bueno, esto que explicaba recién, que de nuevo tiene que ver con una lógica más desde el satélite, como conocíamos las metodologías de evaluación visual, ya voy a detenerme en eso después, lo que hicimos fue recorrerlo, fotografiar el río, medir el río, armar planillas, hacer análisis estadístico, armar matrices, ¿no? Y decir, bueno, a ver, vamos a medir una dimensión. Presencia de vegetación. ¿Cómo mido presencia de vegetación en la escena? Ah, chuta, arbustiva, arbórea, herbácea. Ah, chuta, ¿hay presencia de floración o no hay presencia de floración? ¿Qué porcentaje? ¿No? Y claro, porque uno dice, en el río hay harto árboles. ¿Cuánto? ¿Qué implica que haya qué tipo de asociación? ¿Cuántas especies? ¿No? Entonces, este ejercicio sigue de nuevo, como mencioné, una lógica que está dentro de la ley en Chile, ¿no? Y que el Servicio de Evaluación Ambiental ha normado a través de la guía que se llama Guía de Valor Paisajístico. Y no sé si ustedes sabían que existía una guía de valor paisajístico. Entonces, cuando viene una minera y la minera va a intervenir una cuenca, tiene que haber en una declaración de impacto ambiental un estudio de pérdida de valor visual, ¿no? Entonces el paisaje tiene valor y el paisaje se puede cuantificar. Ahora, lo interesante es que la metodología de evaluación visual dice hay, no hay, y esta es toda una cuenca y hay unas cosas que suena medio feo, que se llama PO, punto de observación, y para toda la cuenca se mide con 4 o 5 puntos de observación. No podría decir, chuta, parece no suficiente, ¿no? Para poder definir el valor. Entonces nos empezamos como a obsesionar con el trabajo de poder ver hasta cuánto podíamos medir, cuán cerca, cuán detallado, ya no hablando del satélite, sino que de nuestras capacidades humanas para hacerlo. Y yo presenté esto en un seminario que se hacía sobre las ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable en Antofagasta. Un amigo me había dicho, oye, presenta tú porque está el desafío de la ley marco,
Chile se endosa la ley marco y resulta que de aquí a un cierto plazo tiene que cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, pero no tiene indicadores. No hay datas para poder tener diagnóstico en base a evidencia. Entonces yo fui y presenté, y como me ha pasado en varios congresos, seminarios, la Claudia y Mario han sido testigos, nadie dijo nada. Me expliqué esto, sí, ok, y pasó así desapercibido, ¿no? Yo me sentí como siempre, no sé, como no comprendido tal vez, y dije, voy a agregar una diapo. Como estaba el tema del boom de la inteligencia artificial, dije, y esto que nosotros hacemos a mano, lo que le mostré anteriormente, lo podríamos hacer a través de entrenamiento supervisado y procesarlo en nube y hacerlo de manera automatizada. Y hubo silencio de nuevo. Nadie dijo nada otra vez, ¿no? Pero terminé la charla, me voy a mi casa y me llaman por teléfono, ¿no? Y cuando me llaman por teléfono me dicen, ¿tienes dinero para desarrollarlo? ¿Tiene protección de propiedad intelectual? Nos interesa. Y un amigo me dio el dato para postular un fondo de I+D y hacer esto, automatizar la herramienta de evaluación visual que habíamos generado con el paso de los años. Bueno, ¿de qué consistía el fondo? El fondo consistía en poder automatizar, es decir, hacer algo que se llama entrenamiento supervisado, entrenar redes neuronales para que eso que yo hago a mano lo haga un computador. No es ChatGPT, no es la IA como lo entendemos, que nos ahorra trabajo, no. Sino que lo que yo hago como operador a mano, mi diagnóstico, mi experiencia, además de haber recorrido varios ríos y haber establecido criterios para evaluar desarrollo de indicador y medida, entrenar a un computador para que lo haga él más rápido, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Íbamos a trabajar con ciencia de datos, con programación. Pero el fondo al que me habían invitado, que se llama, era un fondo de apoyo que se había creado con un INES de transferencia tecnológica, requería que el equipo fuera interdisciplinario. Entonces yo ya trabajaba con ingenieros en ciencia de datos y con geógrafos para hacer análisis de sistemas de información geográfica y la evaluación visual, y no sabía a quién más podía invitar. Y voy a ser bien sincero, por curiosidad, por esas cosas que ocurren, dije, quiero trabajar con psicólogos. Entonces mi ayudante de investigación le dije, sí, porque podemos ver a lo mejor cómo percibe el cuerpo. Eso tenía curiosidad, ¿no? Cómo percibe el cuerpo, no solo el ojo. Y buscamos en internet 2 perfiles de personas con un increíble currículum y habían varias, digamos, posibilidades, pero resulta que en un momento teníamos que decidir y mi asistente me dice, ¿con qué criterio decidimos? Le dije, los que se vean más simpáticos. Entonces me dice, pero no puede ser, ¿por qué el más simpático? Le dije, porque nos vamos a enfrancar en un proyecto de años con personas que no conocemos, y si vamos a trabajar en interdisciplina con investigación aplicada, o sea, con posibilidad de protección de propiedad intelectual, si no nos tenemos confianza de entrada, esto va a ser un infierno, ¿no? Y esto es yo creo que un gran tema, o que yo he aprendido durante estos años, que es con quiénes trabajas, es muy importante, y también si tienes confianza con quién trabajas, porque tú estás entregando tu trabajo y tienes que recibir el de la otra persona, y ahí hay líneas muy delgadas y hay equipos que terminan peleados, con demanda, y eso también me ha tocado verlo, ¿no? Entonces yo los convoco a ambos, nos juntamos en una reunión en Zoom, después me entero, no quiero contar tantas anécdotas, pero que ellos eran matrimonio, ¿no? Y que además eran músicos y nos amamos muy rápidamente entre los tres. Y yo llegué un poco con este discurso. Yo puedo bajar los datos del satélite, puedo evaluar visualmente un punto y hacer un vector y conectar todos los datos visuales a ese píxel en el satélite y lo puedo subir de vuelta. Pero si tú me das los datos neurofisiológicos, los contadores fisiológicos, yo también los puedo subir al satélite. Y ellos me dijeron, lo vamos a hacer. Porque nosotros, nuestra visión aplicada es trabajar con un paciente en una clínica. Entonces, cuando tú me dices, vamos a sacar el cerebro y lo vamos a subir al satélite, para nosotros nos abre un espacio nuevo. Y bueno, y ellos además saben hacerlo, ¿no? Que son Francisco Pará, que es un genio, y Alejandra Rossi, ambos psicólogos en el área de neurociencia aplicada, y también son directores de muchas cosas, como los compañeros que se han presentado antes, ¿no? Entonces, formamos este grupo de investigación financiado, como les comenté antes, y ahora aparece este diagrama, ¿no? Lo que yo citaba de alguna manera parafraseando lo que dijo Smilian, del territorio al paisaje,
pero ahora aparece una componente nueva, que era nuestra componente de investigación, es qué le pasa al cuerpo, ¿no? Y es bien interesante porque la discusión del paisaje en el tiempo ha sido la estética. ¿Es más bonito? ¿Es más feo? ¿No? Ahora yo les voy a hacer una consulta. ¿Y cuando a ustedes se les paran los pelos? ¿Por qué se les paran los pelos? Y a todos se nos paran los pelos en algún momento. Les pone la piel china, no sé, hay un piel de gallina, ¿no? Es una respuesta que pasa en nuestro cuerpo, pero que no se puede racionalizar, no es como en esa palabra que le gusta a algunos arquitectos que citan a Le Corbusier, inefable. Está ahí, pero no podemos capturarla, ¿no? Pero está dentro de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, a mí me interesaba despejar la componente de valoración estética del paisaje para decir, a ver, ¿y qué le pasa a tu cerebro? ¿Y qué le pasa a tu pulsación? ¿No? ¿Y qué le pasa, por ejemplo, a tu pupila cuando está expuesto a la naturaleza? Y saber si es que eso tenía un impacto neurofisiológico en términos de salud. Porque entonces, si yo podía hacer un sistema de correlación entre vegetación, agua, ecosistema y afectación en el cuerpo directo y lo podía contar, podía generar un indicador de salud urbana, ¿no? Entonces, este es el modelo, ¿no? El modelo es, a través de un sistema de información geográfica, detectar toda la vegetación por algo que se llama huella espectral. ¿Y qué es la huella espectral? Bueno, si ustedes trabajan no sé si me van a entender la idea, tal vez si hago este símil. Photoshop tiene píxeles y AutoCAD tiene vectores. ¿Se entiende? Ya, entonces la huella espectral tiene color, pero también tiene humedad y temperatura. Entonces cada planta, cada árbol nativo tiene un indicador de vigor vegetal, que es como su huella, su root, ¿ya? Que es una composición entre color, ubicación, porque cambia un poco el color según la latitud, la temperatura y la humedad. Y con esa huella espectral tú le puedes pedir al satélite sepáreme todos los peumos, todos los quillay, todos los litres. ¿Se acuerdan que yo partí dibujando a mano? ¿Ok? Entonces, y aquí aparece una segunda reflexión de mi parte. Yo trabajo también en el área de planificación a escala más grande, lo voy a poner en esos términos. ¿Cómo hacemos nosotros nuestros planos de análisis de riesgo para asentamiento poblado? ¿Lo hacemos con plumones de color? ¿No sería como un poco irresponsable pensar que hoy día los diagramas de riesgo de asentamientos poblados, el análisis espacial, lo estamos haciendo con plumones de colores? Las bases de datos son gratis y los software de uso de procesamiento de las bases de datos son gratis. Y vienen siendo gratis hace más de 10 años y no los sabemos usar. Perdón si alguien se sintió ofendido con eso, pero es un llamado de atención, un ánimo a meterse también en esos temas. Entonces recorrimos todo el río caminando, son 20 horas de video, traqueamos con drones, lo grabamos en video, algo de eso lo pueden ver arriba, y después lo automatizamos. ¿Cómo se automatiza? Se binariza a mano, y después se le enseña al computador, ese es el algoritmo, hágalo usted. Ya. Para procesar 500 imágenes con las que alimentamos el algoritmo, nos demoramos 200 horas hombres. 200 horas de trabajo. Hombres eran chiquillos la mayoría. ¿Ya? Sí, así que está bien. 200 horas para 500 imágenes para alimentar el algoritmo. Al final, terminamos procesando 50.000 imágenes en 3 minutos. Podemos hacer todo el río en 10 minutos. Es más rápido que recorrer el río, las 20 horas. ¡Wow! Y luego expusimos los videos en un entorno controlado de laboratorio, esto es serio, o sea, en el laboratorio de neurociencia de la universidad con un modelo clínico para ver cuál es la respuesta neurofisiológica de los sujetos, ¿no? Entonces, cada uno de esos colores es una foto y una medición, ¿no? Hacia abajo, las zonas como más oscuras son las de mayor daño, si se quiere poner esos términos. No quiero entrar al detalle de esto, pero ese video es muy importante, ya para mí, porque ese que está arriba es un ingeniero en física, que es el experto en ciencia de datos, y esto que ustedes ven que dice, ay, ¿qué es esa cuestión? El computador estaba procesando en tiempo real, frame a frame, la máscara de la cobertura vegetal, y entregándome el reporte del porcentaje exacto, cuadro por cuadro, y esa es mi cara. Entonces yo le digo
a Carlos, le digo, yo esto era un sueño para mí. Yo no, o sea, tú tienes que entender que 2008, esto es 2022, o sea, soñando que íbamos a poder hacerlo algún día de esta manera, ¿no? Las obsesiones, como nos mostraba Rodrigo, la obsesión por el detalle, por el detalle. Bueno, mi obsesión, y Carlos me dijo una cuestión que a mí me dejó helado, me dijo, Pedro, las redes neuronales para hacer procesamiento de imágenes a este nivel existen solo hace 5 años, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un aprendizaje también, ¿no? Bueno, esto que se ve súper feo es el gran logro. Visualización experimental de datos, ahí estamos, ¿no? Porcentaje de cobertura vegetal frame a frame, de 20 horas de video, procesado en tiempo real, ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo, ya terminamos el protocolo para el armado del piloto, para que tenga consistencia en los estándares, digamos, que maneja el área de neurociencia, para el diseño de correlación, ¿no? Si eso es una palabra rara, bueno, solo lo anuncio. Lo que estamos haciendo es un modelo matemático correlacional para ver porcentaje de cobertura vegetal, presencia de agua, mapa del cerebro, qué zonas son las que se activan y cuál puede ser la correlación, y ya después hacer un modelo de regresión lineal para aplicarlo en otros tramos, ¿ya? Y ver qué consistencia hay entre lo que el algoritmo logra ver y puede modelar, hacer prospectivamente, ¿no? Estos son todos los amigos, que son de distintas cosas. Algunos yo creo que ustedes los conocen, pero hay arquitectos, hay diseñadores, hay físicos, hay psicólogos, todos con formaciones diferentes, y somos amigos, que es verdad, ¿ya? La interdisciplina es un gran tema para la disciplina para todos, ¿no? Como hoy día, y tomárselo en serio y ver cómo se logra, ¿no? Bueno, el estudio de relación entre los atributos visuales es el trabajo de mi campo doctoral, ¿no? Yo estoy estudiando las metodologías comparadas en el mundo, de hecho, cómo la tecnología, a la medida que antes había diapositivas, ¿no es cierto? Aquí cuántos trabajaron con diapositivas y negativos, y ahora resulta que hay fotografía digital, y después análisis espectrales de alto espectro, y después tenemos drones que los podemos comprar prácticamente con cualquier fondo menor, y existe Big Data, y hay automatización y robótica. Y hoy día, de hecho, pues, los chinos están... El único paper que yo he encontrado en el mundo sobre esto, y está publicado el 2023, de este año, un parque en China que tiene cámaras como las de los aeropuertos, que leen los patrones faciales para ver confort ambiental desde el punto de vista de si las personas están felices o tristes. Y según esos patrones, define la calidad de confort del espacio público, ¿no? Entonces, bueno, el río, que es mi objeto y será mi objeto un tiempo más. Bueno, y esto lo hemos enseñado a los estudiantes, ¿no? Que es un gran desafío. Pues dicen, no, estas cosas son muy complicadas y a veces los investigadores dejan a los estudiantes afuera. No, lo vamos a hacer con los estudiantes, solo que aquí una cosa que a mí no me funcionó, que fue hacerlo con estudiantes de arquitectura. Entonces, me fui a la escuela de diseño y lo hicimos con estudiantes de diseño, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos con los estudiantes de diseño? Les enseñamos a trabajar con bases de datos satelitales, pero como son datos gruesos, les dijimos, ahora ustedes tienen que ir a levantar al campo y al territorio sus propios datos y caracterizar esa muestra. Y después van a tener que comunicarla a las personas, pero de manera inmersiva. Y de ahí quedaron como, ¿y qué vamos a hacer de manera inmersiva, ¿no? Quiero que traten de conmover al espectador, ¿no? Y esa era la idea. O sea, los datos no son neutros. Esta es una discusión súper larga. Pueden leer Infocasia de Byung-Chul Han, y ahí podríamos conversar muchos temas. Pero la idea era simplemente trabajar con datos y aprender a trabajar con datos. Entonces, les enseñamos un software de procesamiento algorítmico para trabajar con datos. Estos son estudiantes de 4º año y voy a mostrar algunos casos. Esto que está acá, esa luz que se ve ahí, que titila, y eso que se mueve, eso, no es un terremoto. Esos son los autos que pasan por al frente de la casa en Américo Vespucio, en la autopista de la circunvalación de Américo Vespucio. Esto es todos los días sin parar. Es un estudiante que es de región y que fue a Santiago, y yo no puedo creer que vivan con tanto ruido, y todo se mueven las tazas, se mueven, y la gente está acostumbrada, y toda esa vibración entra al cuerpo, ¿no? Entonces,
se propuso medir todo el ruido de la circunvalación de Américo Vespucio, ¿no? ¿Qué es ruido? Que es distinto a sonido, ¿no? ¿Cuáles son las taxonomías de ruido? Hay un mapa de ruido del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, ¿qué es eso? Ni con micrófono, no, un sonómetro, ¿no? ¿Cuál es el indicador con el que se mide el ruido? ¿Son decibeles solamente? ¿No? Entonces ahí había que estudiar. Y después, ¿cómo convertir la experiencia de cada punto de medición, en este caso en clave lumínica, para hacer una instalación y que la gente pudiera ver el ruido, ¿no? Otro tema que le interesó a otros estudiantes: ¿cuánto descansan las personas que están a cargo de nuestra salud? Saben que más del 50% declara que no está en condiciones de salud para atender a otras personas. Bueno, ahí está, con datos que bajamos desde el satélite, con datos que se tomaron y se caracterizaron en terreno, y este diagrama que trata de mostrar a través de esa experiencia que está registrada, ¿no? Miren las condiciones de descanso de los funcionarios, ¿no? Cómo se pasa de una situación, digamos, de bajo estrés a alto estrés, entrando a la semana en el día jueves principalmente y viernes, ¿no? Otro tema: ¿nos afectan las tallas de la ropa? ¿Cómo nos agreden, por ejemplo? Entonces, bueno, ¿y cómo ustedes saben que hay ciertas hoy día marcas que han eliminado las tallas? No hay talla y no hay tampoco género, 1 y 2, y es una misma ropa para todos, todas, todes. Pero bueno, encuestas. ¿Se ha sentido violentado con el tema de las tallas? ¿Más de alguna vez en la vida? ¿Con qué marca? ¿En el retail? ¿En dónde? Bueno, ahí como viendo los probadores, haciendo entrevistas y después tratando de dar cuenta de los datos de la persona, los datos de la ropa de la persona, los datos que comentan las personas que están alrededor de las personas, ¿no? Así hay otros casos, voy a mencionar solo un par para ir terminando. Una estudiante que tenía un familiar con TEA dijo: la gente no entiende lo que es el TEA. No entiende la diferencia, pero también la similitud. Era un niño pequeño y se propuso vivir un día con esa persona contando sus datos biométricos y ver la diferencia, cuando sus corazones estaban y su ritmo cardíaco en una misma situación, haciendo exactamente lo mismo en el día y cuando era diferente, ¿no? Por ejemplo, cuánto lo calmaba tocar el perrito, ¿no? O cuánto lo alteraba el jugar, ¿no? ¿Qué hay aquí? Datos biométricos de 2 seres humanos. Uno que tiene TEA, otro que no tiene TEA. Este es uno de los últimos. Son trabajadores de la calle, digamos, extranjeras. Representar si es que tienen esperanza, ¿no? A través de entrevistas no estructuradas. Después por software se hace análisis de texto, se ve cuáles son las palabras que utilizaron. Todo lo negro está relacionado a la falta de esperanza, ¿no? Dentro de los textos procesados. Todo lo verde tiene relación cuando aparece esperanza. ¿Y por qué aparece esperanza? La ven proyectada en sus hijos. Esto fue muy, no nos da el tiempo para yo explicar los detalles, pero fue muy cómodo. La gente que salió como llorando de ver esto, ¿no? Hicimos una instalación en la facultad y lo abrimos a toda la comunidad. Fue gente de distintas partes a visitar la muestra para transmitir datos, un discurso, transmitir una visión de mundo, una mirada. Bueno, y para cerrar entonces, otras cosas que están en carpeta, ¿no? Esta es la matriz de evaluación visual que hemos estado modelando. Algo de eso ya les presenté antes. Y este es una partitura de música electrónica. Y este es un editor de música electrónica. Entonces queremos convertir los datos en música. Y uno dice: ¿y para qué? Bueno, porque podemos ver qué le pasa al cerebro cuando hemos decodificado los datos visibles en música para trabajar en el área de musicoterapia y eventualmente para dar orientación geoespacial y descriptiva a personas no videntes en espacios de parques nacionales o espacios públicos o reservas. Y este que es, yo lo puse así porque no tiene imagen, pero igual se los dejo como una promesa, a lo mejor en unos años más lo puedo venir a presentar.
un río de luz, ¿no? Que es pasar toda la experiencia del río ahora a una experiencia inmersiva lumínica. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por la exposición. Muchas gracias, Rodrigo, por la exposición. Fantásticas ideas. Quedamos así todos con muchas nuevas ideas de representaciones mediales, como habíamos dicho, de la arquitectura, del patrimonio, del territorio, del paisaje. La idea de traer hoy día estas representaciones mediales a través de estos dos grandes amigos y profesionales y profesores es justamente celebrar nuestros 30 años y hacer, como decía el director, el cambio de folio, a actualizar preguntas, a remirarnos, a repensar. Justamente en esa idea, y bueno, démosle otro aplauso porque yo creo que fueron estupendas las dos presentaciones. Y con ese subidón que nos da escuchar cómo nuestros colegas están investigando cosas y nos motivan a trabajar con los estudiantes, nosotros queremos celebrar nuestros 30 años con la muestra anual de los proyectos de arquitectura de nuestros estudiantes. Por lo tanto, vamos a subir ahora al segundo piso para inaugurar la muestra. El equipo curatorial está formado por Marcelo Rojas, Anita Catricura, Mario del Castillo, quien les habla. Echamos de menos a la profesora Daniela Avera, que ya no está ahora, pero está a la distancia también con nosotros en esta séptima muestra. Vamos a tener un coffee para inaugurar la muestra y vamos a entregar unos diplomas a todos los equipos que participaron y reconocer el trabajo de nuestros estudiantes, que son la fuerza que nos ayuda a los profesores a ir avanzando con nuestras ideas y con las ideas de los alumnos haciendo esta escuela en el sur. Así que nada, un aplauso y seguimos arriba en la segunda parte.